Pues de alguna manera seguimos con nuestros padres fundadores y el tema que les proponemos ahora es el de la cultura política, porque la cultura política es un ingrediente importantísimo en la construcción de las naciones. La propia cultura es una construcción, es algo que se va creando y se va reproduciendo y se va transformando a lo largo de los años, pero nos interesa ligar la historia con el momento presente y no podemos sino recordar pues esta desafortunada afirmación que hizo en algún momento dado en una entrevista Enrique Peña Nieto, diciendo que el problema de la corrupción en México, no dijo que era endémico, pero era un problema de cultura política. Y muchas veces cuando hablamos de cultura política decimos una cosa cultural, entonces en algún sentido estamos bajando los brazos, nos estamos rindiendo, estamos diciendo que para que cambie esto, pues van a tener que pasar, no sé, otros 200 años tendremos que esperar. Entonces, bueno, el tema es esto. La cultura política explica la corrupción en este país o ha sido simplemente falta de voluntad y de proyecto y de, pues sí, digamos un compromiso real por parte de nuestras élites gobernantes para frenar desde desde el Estado mexicano. Ahorita vamos a hablar de la sociedad, no nada más tenemos una élite política corrupta, también tenemos élites económicas y ciudadanos, no todos desde luego, que caen en esto. Pero ¿por qué entre las prioridades del Estado mexicano no ha estado el tema de la corrupción como un punto central para acabar de constituirnos como una nación, y aquí sí la voy a adjetivar, como una nación democrática? Si uno ve culturas de otras partes que ahora se distinguen por su honradez, por su eficacia en el ejercicio del poder, por ejemplo, los países escandinavos, encuentra uno, yendo más a fondo, áreas en las que son brutales y corruptos unos grupos, unas organizaciones que trafican con drogas, que trafican con personas, están en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, pero son bolsones que están acotados por una institucionalidad que los limita, son objeto de literatura, de la literatura negra escandinava, y esa misma literatura nos dice cómo en el momento en que se quieren pasar de ese margen en el que están, llegan las instituciones y los detienen, no los eliminan, pero los tienen constreñidos. Entonces el tema no es la naturaleza humana, no es que estemos nosotros hechos para la corrupción, es que nuestras instituciones son incapaces de limitar eso. Quizá todos los seres humanos en algún momento pueden tener la tentación de actuar de manera corrupta porque personalmente nos conviene, pero si sabemos que la institucionalidad es seria, entonces nos lo tomamos con más cuidado y en parte por convicción, en parte por conveniencia, no somos corruptos si estamos en esos ambientes escandinavos, por ponerlo el caso extremo. Pero el problema no es de la cultura política, es de la institucionalidad que permite y fomenta esa cultura. Yo creo que tienes toda la razón y así es. Desde los clásicos trataban las formas puras e impuras de gobierno y siempre el elemento de anteponer el interés personal, que es lo que te lleva a la corrupción, al interés público, es decir, el interés de la colectividad, te llevaba a que efectivamente el monarca se convirtiera en un tirano, la aristocracia se convirtiera en oligarquía y así sucesivamente. Claro que tiene que ver con las instituciones, pero hay un tema interesante y polémico y tiene que ver con los umbrales culturales que cada sociedad tiene para convivir con la corrupción. Y en el caso de México creo que son muy altos. La, digamos, convivencia con modos corruptos entre lo público y lo privado es quizá una de las más discordantes del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Los gasolineros te pueden robar masivamente y hacer de eso una práctica nacional, y estoy seguro que llevan a sus hijos a la primera comunión y probablemente ellos como individuos se sienten honestísimos y dicen, pues esta es la regla del juego, igual que los desarrolladores inmobiliarios, dicen, pues yo me tengo que beneficiar de esto porque así funciona este país.
Y llevo el argumento al extremo. Incluso en el sistema electoral, con la compra de votos, te lleva una tolerancia del nivel de corrupción diciendo, bueno, estos señores tienen. Y en un momento determinado viene el proceso electoral, me dan un saco de cemento o me dan una despensa, ¿por qué demonios no se los voy a aceptar? O sea, creo que es el tema institucional, es el tema central, pero sí en México tenemos un umbral de tolerancia que tiene que ver con una cultura cívica amplísima con la corrupción. Es decir, el hacer trampa o el beneficiarte tú, seguimos viéndolo como algo permitido. Y obviamente el que más poder tiene, pues más se lleva, ¿no? Una anotación a pie de página. Vienen las empresas de países honestos y aquí se zambullen en la corrupción, vamos, pero los españoles, vamos, le han entrado y le han aprendido, los estadounidenses, creo que casi todos. A do fueres, haz lo que vieras. Claro, llegan y se revuelcan en la cultura del moche y del 10% y qué bien les sale. Pero iba a regresar a tu punto de partida porque el momento en el cual Enrique Peña Nieto se quita de encima el tema de la corrupción, lo exhibe de una manera que quiero profundizar un poco, porque fue en esa entrevista a modo que le hicieron en el Fondo de Cultura Económica que moderó José Carreño y que ha sido criticado por eso, pero a lo que voy es que Enrique Peña Nieto, cada que se exhibe, aún en los ambientes más benévolos, cada que se muestra como es o baja la guardia, pues comete unos derrapones bien fuertes, porque aquí una de las pocas preguntas difíciles que le hace, si mal no recuerdo, o León Krause o Denise Merker, los dos le dicen, ¿y qué hay con la corrupción? Y se lo saca de encima diciendo la corrupción es algo cultural, que pues no hay nada que hacer, resignémonos, es como decir que somos guadalupanos, bueno, asumamos que somos guadalupanos. Pero recuerdo el momento de mayo del 2012, cuando era candidato en la Iberoamericana, que se desquicia el guión porque le empiezan a gritar sobre Atenco y a decir que es represor. Y él se defiende con más derrapones porque dice, sí, lo mandé a hacer y además me sancionó la Suprema Corte, lo cual no era cierto, se estaba equivocando. Es decir, tenemos un presidente que se protege excesivamente y que de repente tenemos la posibilidad de ver qué es lo que piensa realmente, y en ese sentido, en el tema de la corrupción, pues nos permitió ver por qué, o entender por qué no es un tema que le importe, porque en su fuero interno él ya se resignó, él ya aceptó que esto forma parte de la condición de los mexicanos, que pues su función no es corregir la cultura ni las almas de los nativos, sino pues dejar aprovecharse y gobernar con lo que hay. Ahí sí se le acaba lo reformador en lo cultural. Es preocupante lo que dices y concuerdo, porque a lo que lleva la posición o la afirmación de Peña Nieto es a decirle a los mexicanos, a ver, vamos a crecer, vamos a tener un programa de infraestructura, vamos a invertir muchísimo más en Pemex y nos vamos a volver como nación más rica, etcétera, pero tenemos que incorporar el costo de la corrupción como un costo más, así como tenemos el costo laboral, tenemos el costo en capital, también tenemos el costo en corrupción. Y entonces ya, en efecto, como tú dices, simplemente lo estoy poniendo con otras palabras, Sergio, es decir, asumamos que en este país así son las cosas, hay corrupción y, bueno, pues una mercancía que nos podría costar 10 pesos nos va a costar 10,50 centavos porque hay que pagar el costo de la corrupción. Y con respecto a la parte esta de las instituciones, pues en efecto yo coincido con ustedes dos, con Lorenzo y Leonardo. Y cuando dices, Leonardo, es que nos conviene, ¿no?, corrompernos. Ahora, también hay una parte de necesidad de corromperse. Es funcional. Es funcional, no solamente en el sentido de decir, bueno, es que si me corrompo voy a ganar más, como hablábamos hace 15 días en el programa sobre los desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, me van a dar un permiso y entonces el metro va a costar, en vez de 500 pesos, a los 3 meses va a costar 1,000 y ya me enriquecí. No,
hay desarrolladores, hay restauranteros, hay, en fin, inversores que quieren hacer las cosas bien y es literalmente imposible hacerlas y sacar adelante esto que llamamos cuántos días te lleva y cuántas licencias tienes que hacer para un negocio. Es literalmente imposible abrir un negocio si no embarras, si no aceitas la máquina. Entonces, pero está la otra parte también, ¿no? la Que corrupción. es el tema de la cultura de la legalidad. Mientras la sociedad no rechace eso, es decir, oiga, usted no es como yo soy una persona honorable y aunque usted sea muy rico y haya hecho todo eso, mientras no se dé este rechazo que ocurre en el ámbito de la corrupción colectiva. y ocurre, ay de mí, también en el caso de la delincuencia, porque ya dicen, mira, si tiene mucho dinero, este señor es respetable, no importa cómo lo haya ganado. O sea, cuando yo me refiero al umbral de tolerancia, a la ciudad mexicana le hace falta ese rechazo, de decir, a ver, usted es un ladrón. Y por tanto no entra, digamos, o sea, la aceptación social se debería reducir. Y eso creo que todavía falta y falta mucho. Una parte de la tolerancia viene también, ya que estamos en este 15 de septiembre y la parte histórica, en que era necesario para una parte de la sociedad no cumplir con la ley desde la época colonial. Era una manera de defenderse, puesto que les impusieron una ley que no era la suya, que viene desde la allende la mar Atlántico, entonces se acostumbran como defensa mínima. De sobrevivencia, decir, bueno, nos imponen esa ley, bueno, sí, y sí, en la medida en que pueda, no la cumplo, porque no la considero legítima. El tema de la legitimidad es también en ese umbral de la tolerancia tan grande, es porque se considera una buena parte de las órdenes que vienen arriba y de la estructura no se considera legítima, no es conmigo, yo no contribuí a esto. Entonces, sobre todo en las comunidades indígenas, el ser socarrón y decirle al otro, sí, pero en cuanto pueda no lo cumplo, es una manera necesaria de defensa que se ha ido, algo sigue todavía hasta el día de hoy. Tienes toda la razón. El tema estrategia es que de sobrevivencia. En esa época Felipe II ponía las reglas, pero ahora el Felipe II está en Chapultepec y San Lázaro y seguimos sin hacerlo y sigue habiendo esta tolerancia a vivir así, ¿no? Sí, porque ahora sí las reglas son producto del consenso de las fuerzas políticas, nos representen o no ahí en el Congreso. Y siguen sin tener esa legitimidad, aunque hayan alcanzado la legalidad. Terminamos este tema de la cultura política, pero vamos a uno muy similar ahora en unos minutos. Vamos a seguir en cierto sentido con este tema porque forma parte del sentido común de nuestra era, de los mexicanos que vivimos en estos días, el que no distinguimos ya entre el corrupto, el delincuente y el gobernante. Me explico. Cuando hay una diferenciación clara de instituciones, bueno, ya se sabe que el gángster tiene una función muy clara, el delincuente, y el universitario tiene otra, y en fin. Hay una escena muy famosa del Padrino 1 en la cual Michael Corleone, el hijo del Padrino, decide dejar de ser un universitario. Él quería ser un universitario y tomar el camino de su padre. Y él dice, voy a matar al policía corrupto y al gángster que quiere matar a mi padre. Ahí está una clara diferenciación. Si ustedes han visto El Infierno, por ejemplo, o Eli, dos películas mexicanas que abordan el tema del narcotráfico, lo que más llama la atención es que no se distingue entre el ciudadano, el narcotraficante y el policía o funcionario. Se diluye. Puede ser simultáneamente padre de familia, policía y narcotraficante, brincan de uno a otro de una manera natural. Y evidentemente que eso para el ciudadano común le crea una confusión terrible porque, vamos, quienes están o estamos fuera, ¿en quién nos apoyamos? ¿A quién recurrimos? Porque no sabemos bien a bien
Hablamos hace un par de semanas del ABC, en el cual el teniente era simultáneamente el chofer, el ayudante del secretario de gobierno del estado de Sonora y era un traficante de cocaína y era quien contrataba a los sicarios que iban a quemar el archivo que llevó a la muerte de los 49 niños. Es decir, vivimos una terrible crisis de identidad en el sentido de valores. No sabemos a quién asignarle valores. Yo creo que sigue siendo válido el modelo que propuso hace ya algunos años Peter Lupscha de cómo conviven las sociedades, digamos, los estados instituidos con el crimen organizado, con el crimen en general o con la ilegalidad, ¿no? Sigue siendo desde el modelo primero es el parasitario, pero es el predatorio, ¿no? Pero no me detengo demasiado en el asunto. Es decir, pequeños grupos que están viendo a ver cómo medran o cómo se meten al Estado, corromper a algún policía para obtener alguna ventaja. Después viene el parasitario, que es ya cuando controlas un segmento completo y la sociedad lo considera normal. Este país, por ejemplo, ha considerado a lo largo de su historia que el control de las fronteras se puede efectivamente dividir con el crimen organizado, el contrabando. Antes se vivía del contrabando, ahora se exportan drogas y todo lo demás, y eso se consideraba perfectamente normal. Hasta el simbiótico, que es en gran medida el que tú describes, ¿no? Es decir, tú ya en Michoacán llega un momento en el cual dices, a ver, aquí quién es el delincuente, quién es el presidente municipal y quién es el policía. Es decir, se empieza a convivir ya en efectivamente pues muchos ámbitos. Creo que no es nacional esto, creo que una buena parte del país vive todavía el fenómeno parasitario y salvo quizá Michoacán y algunas regiones de Tamaulipas, hemos entrado ya directamente al modelo simbiótico. Pero sí, si no cuidamos ese tema, creo que en muy poco tiempo podríamos llegar a una simbiotización con el crimen, con todos esos valores de una manera pues inminente. Pues vaya que mantendrías perdón un segundo, la misma tesis en el caso de la corrupción, ya no crimen organizado, sino corrupción. No, ahí sí habría simbiótica. Nivel de tolerancia amplísima, partidos, empresarios, y todo el mundo supone que así debe ser, ¿no? Pues vaya que 3 adjetivos nos dejas a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, nos dejas optar entre, y es muy bueno además la tesis de lucha que estás mencionando, o somos depredadores, o somos parásitos, o somos entes que vivimos de simbiosis, y pues es difícil, me gustaría poderte contraargumentar para decir que eso pues no es el caso, pero amplias capas de la población viven o se ven forzadas a vivir o eligen vivir en una de estas 3 etapas que también, para hacer relación a lo que decíamos de la Constitución de la Nación, pues son 3 características que militan en contra de formar estas instituciones. Lo que no sé, y le doy vueltas y vueltas, es cómo otras naciones, porque tampoco somos muy distintos de otros pueblos, podemos ir al Imperio Romano, podemos ir a los inicios de Gran Bretaña o de Inglaterra en ese momento, y vemos que tenían también todos estos vicios y que tuvieron todas estas etapas. Y lo que uno se pregunta es en qué momento o gracias a qué le pudieron dar la vuelta a la tuerca y se volvieron sociedades pues más civilizadas y autoridades más civilizadas que la nuestra. Y de la misma manera que no encontramos estas explicaciones como ¿por qué si ya estamos en la globalización y México ha copiado otros modelos de crecimiento, ¿por qué no logramos crecer? Pues mi pregunta es, ¿por qué no le podemos dar la vuelta a la tuerca? Y estoy convencida que no es a través de una agencia anticorrupción que lo vamos a lograr, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Cómo pudo Estados Unidos o Inglaterra hacia finales del siglo XIX y pasando al XX volverse una sociedad no corrupta? Porque lo era una sociedad, la victoriana, pues muy corrupta. Y le dieron la vuelta y lo mismo, pues otras naciones, ¿no? Singapur, para tener ejemplos más recientes. ¿Cómo le hacemos? Es muy buena pregunta. Yo también me la he hecho. ¿Dónde está? Yo creo que son momentos dramáticos. Supongo, por ejemplo, que la Primera Guerra Mundial, a la hora de pedir ese sacrificio tan absurdo, tan increíblemente
fuera de la racionalidad, de que millones se murieran ¿por qué? ¿En aras de qué? De la nación, etcétera. Cuando termina esa guerra, se vuelven las sociedades europeas que la padecieron más exigentes. Es cuando aumenta la democratización de Europa y esa parte de ustedes son el montón de hormigas y nosotros somos los aristócratas, en algunas de ellas va desapareciendo porque les cobran a los de arriba el increíble crimen en que sin darse cuenta metieron a toda la sociedad. Son algunos de esos momentos. Necesitamos un momento, porque sí ha de ser un quiebre de un círculo vicioso para convertirse en virtuoso. Y una vez que se convierte el círculo virtuoso, creo que ahí ya no hay necesidad de ningún momento dramático. Simplemente va pasando el tiempo y se va haciendo cada vez más una sociedad de leyes. Pero es una hipótesis. Yo agregaría como hipótesis tremendamente prosaica la carga fiscal. En la medida en que los ciudadanos en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, veían cómo la carga fiscal era cada vez mayor sobre sus hombros, fueron limitando el poder real, ¿no? Diciendo, a ver, aquí lo que no podemos es tener un nivel de abuso como el que tenemos. En México hago votos para que así sea, a pesar de que la carga tributaria es cada vez mayor sobre nuestros hombros, también que la gente paga más impuestos, somos un país que paga muy poco, las élites pagaban poco, por consiguiente consideraban que el Estado pues, tenía su autonomía y con ellos no se metía, y el pueblo llano no pagaba porque es tremendamente pobre, pero en la medida en que la carga fiscal aumenta, el ciudadano tiende a ser mucho más exigente con el dinero público y en consecuencia con las reglas con las que se distribuye el mismo. Ahora mismo el clamor social que ha habido a partir de esa entrevista, que fue una cosa bastante menor, ¿no? Pero ha sido el clamor social, una cosa no querida por el presidente ni por los conductores del programa, se convirtió en el gran tema. La gente dice, oiga, yo estoy pagando cada vez más impuestos hasta sobre el refresco que me bebo y resulta que aquí no veo claro, ¿no? Es decir, yo pongo ese como una hipótesis, si va creciendo puede efectivamente reducirse eso. Tenga usted razón. Acabas de mencionar un tema que me va a llevar a romper una confidencia, la voy a encubrir. A ver. Confidencia política. Digamos que del entorno mexiquense que acompaña a Peña Nieto, alguien comentó después de ese hecho, con un dejo de lamento, diciendo: lo único que extrañamos del Estado de México es que allá no nos cuestionaban la manera como manejábamos el dinero. A lo mejor es un rumor, no puedo ir más allá, pero en todo caso, me parece que están dadas las condiciones, no solo por eso, sino por otros factores, para que haya ahora un clamor en torno a la corrupción. Si uno revisa los momentos de los que tú hablabas, parteaguas, los parteaguas de México han tenido diferentes prioridades. En el 68 era que acabara la represión, el uso de la fuerza. En el 88 que hubiera elecciones limpias. Siento, es una hipótesis, que estamos en una etapa de nuestra historia en la cual la corrupción ya nos hartó. Y nos hartó por diferentes motivos, y algunos porque somos vecinos y ya estamos hartos de ver a los que nos destruyen nuestro entorno para beneficiarse unos cuantos, o las gasolineras de que vas y ya ves al que ya dices, ¿cuánto me vas a robar hoy, miserable? Por los motivos que sea, está ese clamor. Aquí la pregunta es si habrá algún actor político importante que realmente encabece ese clamor. El detonador. El detonador. Ya está el estado de ánimo. Vamos. Falta que haya una fuerza política que esté decidida a encabezar el tema y a catalizar, a ser el catalizador, porque si dejamos a los partidos como están, bueno, van a decir que sí, pero no van a hacer nada. Pues me dan muchísima esperanza sus tres hipótesis, porque las tres están abonando al terreno, y de la misma manera que logramos la democratización del voto, nos llevó, ¿qué? Casi 3 décadas, pero se logró. Si empezamos ahorita a subir el nivel de exigencia, a pedir servicios por nuestros impuestos y a dar, digamos, a ponerlo en la agenda como la próxima
¿sí? Gran conquista de los mexicanos, pues me quedo optimista, Sergio, con estas Bueno, cosas. este 15 de septiembre que mueran los corruptos. Mueren.